En esta segunda parte vamos a enfocarnos en la respuesta inflamatoria aguda. Como dije en la clase pasada, los leucocitos y proteínas plasmáticas son cruciales para la defensa innata frente a microorganismos. Bueno, normalmente estas proteínas y células están circulando en la sangre y cuando hay una infección o una lesión son reclutados para realizar sus funciones efectoras que van a servir para matarlos, a los microorganismos, pero también para comenzar la reparación del tejido dañado, ¿sí? Bueno, veamos de qué se trata esto. Empecemos viendo un breve pantallazo del sistema de complemento que involucra algunas de las proteínas plasmáticas más importantes que entran en el sitio de inflamación. Otras proteínas plasmáticas importantes son los anticuerpos y los reactantes de fase aguda. Pero vamos a empezar con el sistema de complemento. Tengan en cuenta que más adelante en este curso van a tener toda una clase dedicada a este sistema, ¿sí? Así que solamente vamos a ver un pantallazo general acerca de la funcionalidad y de cada uno de sus componentes. Como vimos la clase pasada, la inmunidad innata consta tanto de elementos celulares como de elementos solubles que se van a encontrar en la sangre y en los líquidos extracelulares, ¿sí? El sistema de complemento se encuentra dentro de este segundo grupo, o sea, dentro de las moléculas efectoras solubles de la inmunidad innata, junto a otras proteínas como las colectinas, las pentraxinas y las picolinas. Consta de varias proteínas que actúan en conjunto para, por un lado, opsonizar microorganismos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando una opsonina se une a un microorganismo, es como que lo está marcando, ¿sí? Como si fuese una etiqueta que se le pega a ese bicho, y eso potencia la capacidad de los macrófagos y de los neutrófilos de fagocitarlos, ¿sí? También pueden promover el reclutamiento de fagocitos en las zonas de infección, ¿sí? O sea, tanto el sistema de complemento como otras moléculas solubles de la inmunidad innata se van a unir a los microorganismos promoviendo respuestas inflamatorias al sitio donde se encuentre este microorganismo, ¿sí? El reclutamiento de más fagocitos, y también pueden matar directamente al microorganismo. Esto último lo hace solamente el sistema de complemento. A veces a estas moléculas se las conoce como la rama humoral de la inmunidad innata, ¿sí? Y esto vendría a ser porque son la contraparte humoral de los anticuerpos de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Humoral se le dice a todo lo que está soluble, ¿ok? Entonces se suele usar este nombre para distinguir de lo que sería la inmunidad celular, que la inmunidad celular es la que es llevada a cabo por células. El complemento tiene tres vías diferentes de activación. Las tres conducen a la producción de dos moléculas muy importantes, C3A, cuya función es estimular la inflamación, y C3B, que da inicio a la etapa tardía de activación del complemento. Las proteínas importantes de esta etapa tardía son C5A, que también estimula la inflamación, y C9, que cuando se polimeriza forma lo que se denomina el complejo de ataque a membrana, ¿sí? Se llama así porque crea agujeros en la membrana plasmática de los microorganismos. Este sería el último paso de la acción del complemento. Todo esto está dado por cascadas proteolíticas, también conocidas como cascadas enzimáticas, ¿sí? ¿Qué sería una cascada proteolítica? Empieza con una enzima precursora inactiva, ¿sí? Que el término general para estos precursores inactivos es zimógeno. Cuando un zimógeno es modificado por acción de otra proteína, se va a convertir en una proteasa activa que va a poder escindir, o sea, cortar a la siguiente proteína de la cascada, y esto le va a inducir actividad proteolítica a esa segunda proteína, ¿no? Y así se va a ir sucediendo, ¿sí? De manera continua.
Estas cascadas enzimáticas, como la del sistema de complemento, permiten una tremenda amplificación de la cantidad de productos proteolíticos que se generan en cada paso, ¿sí? Que en definitiva son los que van a cumplir las funciones efectoras de todo este sistema. La amplificación es tan grande que pueden depositarse millones de moléculas de C3b en la superficie de un microorganismo en tan solo 2 o 3 minutos. Como dije, hay 3 vías de activación, ¿sí? Y el primer paso en la activación para cualquiera de estas vías siempre es el reconocimiento de moléculas en las superficies microbianas, pero no en las células del huésped. Empecemos viendo la vía clásica, que se llama así porque se la descubrió primero, ¿sí? Esta vía usa una proteína plasmática que se denomina C1q, que es la que se ve en azul oscuro, ¿sí? Y con ella lo que hace es detectar anticuerpos unidos a la superficie de un microorganismo o de cualquier otra estructura. Entonces, C1q se va a unir a la porción Fc de los anticuerpos y una vez que esto ocurre, dos serinaproteasas que están asociadas a C1q, que serían C1R y C1S, se van a activar y van a iniciar la cascada proteolítica. La vía clásica es uno de los principales mecanismos efectores de la inmunidad mediada por anticuerpos, como van a ver más adelante en el curso. Después está la vía alternativa, que se descubrió después, pero en realidad es más antigua en la evolución filogenética. Se desencadena cuando una proteína del complemento, que es C3, reconoce de manera directa ciertas estructuras de la superficie microbiana. Un ejemplo, el LPS. Y por último está la vía de la lectina. Esta se desencadena por una proteína plasmática llamada lectina ligadora de manosa, que lo que hace es reconocer manosas terminales en glucoproteínas y glucolípidos de microorganismos. Es similar al receptor para la manosa que tienen los fagocitos. Si se fijan, la estructura de esta proteína es similar al C1q de la vía clásica, ¿sí? Una vez que esta lectina ligadora de manosa se une a los microorganismos, se asocian dos simógenos llamados MASP1 y MASP2 que tienen funciones similares a C1R y C1S de la vía clásica. Entonces, estos inician las proteólisis consiguientes de manera idéntica a lo que pasa en la vía clásica. El reconocimiento de los microorganismos por cualquiera de las 3 vías da lugar al reclutamiento y ensamblaje secuencial de otras proteínas del complemento, formando complejos con actividad proteasa. Uno de estos complejos es la convertasa de C3, que es la encargada de escindir a la proteína central del sistema de complemento, C3, produciendo C3A y C3b. El fragmento de mayor tamaño siempre lo van a encontrar con una B larga minúscula, ¿sí? Que en este caso sería, el más grande sería C3b. C3b se une mediante enlaces covalentes a la superficie de los microorganismos donde fue activado el complemento y C3a va a estimular la inflamación por 3 mecanismos. Primero, actuando como una sustancia quimiotáctica para los neutrófilos, lo cual los va a atraer al sitio de infección. Segundo, induciendo la degranulación de los mastocitos. Y tercero, porque aumenta directamente la permeabilidad vascular, haciendo que las proteínas plasmáticas y líquido se filtren a las zonas infectadas. En breve vamos a ver lo que sería la respuesta inflamatoria, ¿sí? Otro complejo es la convertasa de C5, que se forma por la unión de C3b a otras proteínas del complemento. La función de este complejo enzimático es escindir a C5, lo que genera un péptido que se secreta, C5a, y otro que se queda unido a la pared microbiana, C5b.
C5A tiene los mismos efectos proinflamatorios que describí para C3A, solo que más potentes, ¿sí? Y la función de C5b es iniciar la formación de un complejo de proteínas del complemento, que son C6, C7, C8 y C9. Todas estas juntas forman un poro de membrana que es el denominado complejo de ataque de la membrana, o MAC, ¿sí? Por sus siglas en inglés, cuya función es lisar las células sobre las que se activó el complemento. El sistema de complemento es un componente esencial de la inmunidad innata. Y esto se demuestra porque los pacientes que tienen deficiencias genéticas en C3 son muy sensibles a infecciones bacterianas, las suelen tener a repetición y muchas veces terminan matando al paciente. Incluso deficiencias en las últimas proteínas del complemento, estoy hablando entre C5 y C9, dan un único problema clínico muy interesante, que es que aumentan la propensión de infecciones frente a un número limitado de microorganismos, especialmente infecciones diseminadas por bacterias del género Neisseria. ¿Y por qué Neisseria? Porque tiene una pared celular fina que lo hace especialmente sensible a la lisis por MAC. Entonces, el principal mecanismo por el que el sistema innato se enfrenta a las infecciones y a la lesión de tejidos es estimulando la inflamación aguda. La inflamación aguda consta básicamente de la acumulación de leucocitos, proteínas plasmáticas y líquido que deriva de la sangre en un tejido extravascular que haya sido infectado o dañado, ¿sí? Veamos mejor de qué se trata esto. La inmunidad innata es la encargada de montar la primera línea de defensa celular y esto lo hace en el contexto de una inflamación aguda. El primer leucocito que se recluta en estas respuestas inflamatorias es el neutrófilo, quizás porque es el más abundante en la sangre, pero también porque es el que más rápido responde a las señales quimiotácticas que se liberan. Los monocitos sanguíneos, que cuando pasan a los tejidos se convierten en macrófagos, se vuelven más abundantes con el tiempo y pueden incluso convertirse en la población dominante en determinadas infecciones. En la figura, en la parte de arriba, pueden observar que los leucocitos expresan en sus membranas distintas moléculas de adhesión, ¿sí? Por un lado, expresan integrinas que tienen baja afinidad de unión a su ligando. También expresan ligandos de selectinas, que son las moléculas de adhesión que se unen primero a la membrana plasmática. O sea, ellas median lo que sería el paso inicial en la adhesión de los leucocitos circulantes a las células endoteliales que recubren las vénulas postcapilares del tejido en cuestión. También expresan en sus membranas receptores para quemoquinas. En la parte de abajo de la figura se puede ver que el TNF y la interleuquina 1 que liberan los macrófagos residentes activados inducen cambios en la expresión de moléculas de adhesión endotelial. Más específicamente, llevan a que las células endoteliales de las vénulas postcapilares expresen S-lectina y también que aumenten la expresión de ligandos para las integrinas que poseen los leucocitos. Los macrófagos residentes también se encargan de secretar quemoquinas como CXL8 y CCL2, que podríamos nombrarlas como las más importantes, que se van a unir a los receptores que poseen los neutrófilos y los monocitos, sirviendo como una manera de reclutarlos hacia el sitio de inflamación. Estas quemoquinas también aumentan la afinidad de las integrinas de los leucocitos por sus ligandos, ¿sí? El resultado de la mayor expresión de selectina, integrina y quemoquinas y también, del aumento en la afinidad de estas integrinas, es un aumento de la adhesión del neutrófilo y del monocito a las células endoteliales y por ende la transmigración a través de la pared vascular, como se puede ver en la imagen.
Los leucocitos que se acumulan en los tejidos componen lo que se conoce como infiltrado inflamatorio. La migración de un leucocito desde la sangre hacia un tejido particular o hacia una zona de infección o lesión se suele denominar alojamiento del leucocito. Y el proceso general de movimiento del leucocito desde la sangre hacia los tejidos se denomina migración o reclutamiento. El reclutamiento de células y proteínas al sitio de infección o lesión depende de cambios reversibles en los vasos sanguíneos de dicho tejido, ¿sí? Esto depende de, por un lado, el aumento del flujo sanguíneo del tejido, y esto es debido a una vasodilatación. Después, por un aumento en la adhesividad de los leucocitos circulantes al endotelio de las vénulas. Y también por un aumento de la permeabilidad de capilares y vénulas a las proteínas y líquido plasmático. Todos estos cambios son inducidos por citoquinas y moléculas mediadoras pequeñas que en un primer momento derivan de las células centinelas que residen en los tejidos, como sabemos que son los mastocitos, los macrófagos, las células dendríticas y las células endoteliales. Y esto está dado siempre en respuesta al estímulo de PAMS o DAMS. A medida que se desarrolla el proceso inflamatorio, estas citoquinas y mediadores de la inflamación son derivados de los leucocitos que llegan al sitio de infección o lesión y se activan. La inflamación aguda puede desplegarse en minutos y durar horas o incluso días, ¿sí? Pero si la infección no se elimina o la lesión tisular se prolonga, se puede volver un proceso crónico que suele implicar el reclutamiento y la activación de más monocitos y también de linfocitos. Los tejidos que tienen inflamación crónica a menudo sufren una reestructuración que involucra procesos como angiogénesis y fibrosis. Aunque los estímulos de la inmunidad innata pueden contribuir a la inflamación crónica, también puede participar el sistema inmune adaptativo debido a que las citoquinas producidas por los linfocitos T son potentes inductores de la inflamación, como vamos a ver a continuación. Entonces, como vimos, una de las principales respuestas del sistema inmune innato frente a una infección o el daño en un tejido es que los tejidos secreten citoquinas, y esto es fundamental para que se monte una respuesta inflamatoria aguda. En esta tabla pueden ver las principales citoquinas de la inmunidad innata, ¿sí? Para no hacerlo tan aburrido, voy a resumir, ¿sí?, las principales características de las citoquinas proinflamatorias de la inmunidad innata. Primero, fíjense que son producidas sobre todo por los macrófagos tisulares y las células dendríticas, aunque también van a poder ver que hay otros tipos celulares, por ejemplo los mastocitos, las células endoteliales y algunas células epiteliales que también pueden producirlas. Otra característica es que la mayoría de estas citoquinas actúan sobre las células cercanas a su célula de origen, o sea que tienen una acción parácrina, pero en algunas infecciones graves puede producirse una cantidad de citoquinas suficiente como para que entren en circulación cantidades significativas que permitan que éstas actúen a distancia, o sea que la acción sea endócrina. Diferentes citoquinas tienen acciones similares o solapadas, o si no pueden ver que hay otras que tienen acciones únicas. También se puede dar que una citoquina puede estimular la producción de otras citoquinas, estableciéndose así una cascada que termina amplificando la reacción o induciendo nuevas reacciones, ¿sí? Las citoquinas del sistema inmune innato realizan varias funciones que las tienen ahí en la tabla, pero que las podemos resumir básicamente en inducción de inflamación, inhibición de la replicación viral,
promueven respuestas T y producen un feedback negativo limitando la acción del sistema inmune innato, ¿sí? Y un último detalle que les quiero comentar es que muchas citoquinas producidas por células inmunes, como son el TNF, la interleuquina 17, la 5, el interferón gamma, también son producidas por los linfocitos T en lo que sería una respuesta inmune de tipo adaptativa, ¿sí? Por eso es que no las van a encontrar en este cuadro. Yo acá les marqué las 3 citoquinas proinflamatorias más importantes de la inmunidad innata y que son las que me parece que tienen que conocer. Acá les dejo un resumen de las funciones más importantes de estas citoquinas, ¿sí? Para los fines de este curso me voy a centrar en solamente 2 de estas. Vamos a empezar viendo el TNF-alfa. También lo pueden encontrar como TNF a secas, sin el alfa. Lo importante es diferenciarlo del TNF beta, que está estrechamente relacionado, pero tiene otra función, ¿sí? El beta también lo pueden encontrar como linfotoxina. Pero el que nos interesa como principal citoquina proinflamatoria del sistema inmune innato es el TNF-alfa o factor de necrosis tumoral. El nombre deriva de que originalmente se lo identificó como una sustancia sérica que le causaba necrosis a los tumores. Ahora bien sabemos que eso es el resultado de la inflamación y la trombosis de los vasos sanguíneos del tumor y no particularmente debido a la acción de esta citoquina, ¿sí? Es entonces un mediador en la respuesta inflamatoria aguda, principalmente a bacterias, y es producido principalmente por macrófagos y también por células dendríticas, pero también es producido por otros tipos celulares. En los macrófagos se sintetiza en forma de una proteína que se denomina proteína de membrana homotrimérica de tipo 2 no glucosilada, no importa el nombre. Lo importante es que esta proteína es capaz de unirse a una variante del receptor para TNF y una vez que se une, una metaloproteasa que está asociada a la membrana lo que hace es cortar, escindir la forma membranaria del TNF, que esto hace que se libere un fragmento polipeptídico. 3 de estos polipéptidos van a polimerizar para formar un TNF circulante, que como pueden ver en la imagen, tiene forma de pirámide. Los sitios de unión al receptor para TNF están en la base de esa pirámide, son los que están marcados por círculos naranja en el esquema. Y esto permite entonces la unión simultánea de una molécula de TNF con 3 moléculas de receptor. El TNF-alfa es miembro de una gran familia de proteínas homólogas que se conoce como la superfamilia del TNF, donde todos comparten esta característica de formar homotrímeros. Es súper importante su rol en el shock séptico, ¿sí? Esta condición clínica está mediada principalmente por muy altos niveles de TNF-alfa en circulación. Y también constituye un factor importante en la inflamación debido a varias enfermedades inflamatorias. Por eso es que los fármacos anti-TNF-alfa son un componente fundamental de la terapia contra estas patologías. Esta imagen es solamente a modo ilustrativo, ¿sí? Es para mostrarles que existen 2 receptores para TNF-alfa, llamados el receptor de tipo 1 y el de tipo 2, pero tienen una afinidad de unión. En realidad el TNF tiene una afinidad de unión por su receptor inusualmente baja para tratarse de una citoquina, ¿sí? Ambos receptores están presentes en la mayoría de los tipos celulares, forman parte de una gran familia de proteínas llamada superfamilia del receptor para TNF, donde muchos participan en las respuestas inmunes e inflamatorias. Un ejemplo muy importante es el CD40, que lo van a ver en detalle en la clase de inmunidad adaptativa.
Todos estos receptores existen en la membrana plasmática como trímeros y la unión del ligando del TNF lleva a que se recluten unas proteínas a los dominios citoplasmáticos de los receptores que se denominan factores asociados al receptor para TNF o TRAF. Los TRAF lo que hacen es activar factores de transcripción, sobre todo a NF-κB y a AP1. Esto pasa en el TNF, en el receptor para TNF de tipo 1, en el de tipo 2 y también es el modo de acción del CD40. El receptor 1 también puede desencadenar el reclutamiento a su dominio citosólico de una proteína adaptadora que activa caspasas y termina desencadenando apoptosis, ¿sí? Así es como diferentes miembros de la familia del receptor para el TNF, no solamente los que les estoy mostrando en esta figura, pueden inducir la expresión de ciertos genes o llevar a la muerte celular, incluso en algunos se pueden dar ambas acciones. La producción de TNF-alfa por los macrófagos está estimulada por PAMPs y DAMPs, ¿sí? Los TLR, los Toll-like receptors, los Not-like receptors y otros receptores que pertenecen a la inmunidad innata, como los RLR, que no los nombré en la clase pasada, son los receptores tipo RIG, y también los CDs. Todos estos pueden inducir la expresión del gen del TNF, en parte por la activación del factor de transcripción NF-κB, como señalé acá en la figura, ¿sí? Entonces, muchos productos microbianos terminan induciendo la producción de TNF. Y esto se produce sobre todo en respuesta a infecciones por bacterias gram negativas y gram positivas que expresan y liberan los ligandos de la pared celular para el TLR, que son, o sea, los ligandos que van a reconocer estos Toll-like receptors son el LPS, que viene de las bacterias gram negativas, y el ácido lipoteicoico de las bacterias gram positivas, ¿sí? Fundamentalmente esos. Bien, y la otra citoquina importante en las respuestas inflamatorias agudas es la interleuquina 6. Esta citoquina tiene efectos tanto locales como sistémicos. Es sintetizada principalmente por fagocitos mononucleares, células dendríticas, células endoteliales y fibroblastos, y se sintetiza en respuesta a PAMPs, pero también en respuesta a interleuquina 1 y a TNF. Sus efectos son a distintos niveles, por ejemplo, en el hígado induce la síntesis de reactantes de fase aguda, en la médula ósea estimula la producción de neutrófilos y a nivel de los linfocitos T promueve la diferenciación a linfocitos T helper 17, entre otros efectos que escapan a los objetivos de esta clase. El receptor para interleuquina 6 es un homodímero perteneciente a la familia de citoquinas polipeptídicas de tipo 1. No importa el nombre, lo que me importa es que miren en el esquema la estructura del receptor, ¿sí? Vean que en la parte citoplasmática tiene una subunidad denominada GP130, que es quien comienza la cascada de transducción de señales, que eventualmente termina en la activación del factor de transcripción STAT3. Y al igual que como vimos con el TNF-alfa, la interleuquina 6 también juega un rol importante en la inflamación de varias enfermedades inflamatorias, donde se utilizan anticuerpos específicos contra el receptor para interleuquina 6 como tratamiento. Se los usa, por ejemplo, en algunas formas de artritis reumatoidea o en algunos trastornos linfoproliferativos originados por la infección con el virus herpes humano 8, como es la enfermedad de Castleman, ¿sí? Esto es porque este virus codifica para un homólogo de interleuquina 6, con lo cual bloquear esta vía termina mejorando la sintomatología.
Entonces, la respuesta inflamatoria aguda consta del reclutamiento de un gran número de neutrófilos y después de monocitos desde la sangre hacia los tejidos. Como vimos, las citoquinas TNF, interleuquina 1, interleuquina 6 y las quemoquinas son secretadas en los sitios de infección o lesión tisular, donde tienen múltiples efectos y a distintos niveles. El objetivo final es aumentar el reparto local de células para que puedan combatir la infección y reparar los tejidos. Las acciones del TNF sobre el endotelio y los leucocitos son fundamentales para las respuestas inflamatorias locales frente a los microorganismos. Si hay cantidades inadecuadas de TNF-alfa, por ejemplo, porque al paciente se lo está tratando con un fármaco que bloquea el TNF, una posible consecuencia puede ser que el paciente no pueda resolver infecciones. Pero hay otras consecuencias sistémicas producidas por estas citoquinas que es importante tener en cuenta, ya que contribuyen a la defensa del huésped a la vez de ser responsable de muchas de las manifestaciones clínicas de las infecciones y de enfermedades inflamatorias. Por un lado, el TNF, la interleuquina 1 y la interleuquina 6, que son producidos en los lugares de inflamación, pueden entrar en la sangre, llegar a la médula ósea y ahí potenciar la producción de neutrófilos a partir de progenitores de la médula ósea, habitualmente en una acción concertada con el factor estimulador de colonias. Así es como estas citoquinas aumentan el reclutamiento de células en los sitios de infección y reemplazan a los leucocitos que se van consumiendo durante las reacciones inflamatorias. El TNF-alfa y la interleuquina 6 actúan sobre el hipotálamo, induciendo un aumento de la temperatura corporal, y esto está mediado por la síntesis de prostaglandinas en las células hipotalámicas. Por eso es que inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, como el ibuprofeno, tienen una acción antipirética, ¿no? La función de la fiebre no se comprende del todo, pero se podría relacionar con que provoca un aumento en las funciones metabólicas de las células del sistema inmune, a la vez que altera las funciones metabólicas de los microorganismos. Y también se la relaciona con el hecho de que induce cambios en el comportamiento del huésped que llevan a la reducción del riesgo de empeorar esa infección o esa lesión. Y por último, las interleuquinas 1 y 6 hacen que los hepatocitos produzcan reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva, el componente P amiloide y el fibrinógeno, y los vuelca a circulación, ¿sí? Entonces, concentraciones plasmáticas elevadas de estas proteínas se usan en la clínica como signos de infección o de otros procesos inflamatorios. La proteína C reactiva y el componente P amiloide pertenecen a la familia de las pentraxinas y desempeñan funciones protectoras en las infecciones, y el fibrinógeno es el precursor de la fibrina. Se cree que su función en este contexto es contribuir a la homeostasis y reparación del tejido en cuestión. En las infecciones graves, el TNF puede producirse en grandes cantidades, causando alteraciones clínicas y patológicas a nivel sistémico. Puede inhibir la contractilidad miocárdica y el tono del músculo liso vascular, lo que lleva a una reducción acentuada de la presión arterial. El TNF también provoca trombosis intravascular, sobre todo resultado de la deficiencia de las propiedades anticoagulantes normales del endotelio. El TNF lo que hace es estimular la expresión en la célula endotelial de factor tisular, que es un potente activador de la coagulación, y también inhibe la expresión de trombomodulina, que es un inhibidor de la coagulación, ¿sí? Entonces, estas alteraciones endoteliales son exacerbadas con la activación de los neutrófilos, lo que termina llevando a la formación de trombos.
Y por último, la producción prolongada de TNF-alfa causa pérdida de células musculares y adipocitos en un efecto que se conoce como caquexia. Esta emaciación se debe a una supresión del apetito inducida por TNF y a una menor síntesis de lipoproteína lipasa, que es la enzima necesaria para la liberación de ácidos grasos a los tejidos a partir de las lipoproteínas circulantes, ¿sí? Bueno, todo esto forma parte de la patogenia del shock séptico. Para terminar, la inflamación aguda puede causar una lesión tisular porque los mecanismos efectores que usan los fagocitos para matar a los microorganismos también son tóxicos para los tejidos del huésped, especialmente si los microorganismos se resisten a morir y continúan estimulando las respuestas inmunes innatas, ¿sí? De hecho, parte de las alteraciones causadas por las infecciones se deben a las respuestas inflamatorias y no a efectos tóxicos directos de los microorganismos. La inflamación aguda también provoca una lesión tisular en el marco de las enfermedades autoinmunes, en cuyo caso se acumulan neutrófilos y macrófagos y se activan como resultado de la estimulación del sistema inmune adaptativo dado por los antígenos propios, ¿sí? Esto también lo van a ver mejor en otra clase. En este tipo de patología, la inflamación también está mediada por TNF, interleuquina 1, interleuquina 6 y interleuquina 12, por lo que antagonistas contra estas citoquinas o contra sus receptores se utilizan en la clínica habitualmente para reducir la inflamación en este tipo de pacientes. Bueno, espero que esta clase y la anterior les hayan resultado útiles. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme al mail que aparece en la diapositiva. Y bueno, les deseo mucha suerte para el resto del curso. Muchas gracias.